Muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Tenemos la clase más numerosa de la Escuela Dominical. Hasta ahora, hasta ahora. Muy bien, estamos contentos de estar juntos en esta mañana, día domingo por la mañana. Eh, bueno, sin mayores preámbulos, don Juan no está. Creo que el domingo pasado dijo que era su última eh, reunión de la serie, eh, aunque su serie terminaba hoy día. Pero bien, vamos a ocupar este domingo para cerrar un tema que en algún momento consideramos. Vamos a dejar este domingo para cerrar ese tema y a partir del próximo domingo tomaremos entonces una pequeña serie que a lo mejor le comento al final para que puedan revisar o simplemente el próximo domingo llegan, si el Señor lo permite, para aprender algo más de la palabra del Señor. Vamos a Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2. Creo que la porción que vamos a leer y considerar en esta mañana es muy propicio por una de las actividades que hemos tenido esta última semana. Tuvimos bautismos conforme a las Escrituras. Y creo que parte de lo que vamos a leer tiene que ver también con un mensaje para aquellos hermanos que pasaron por esta experiencia del bautismo. Hechos el capítulo 2 es la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Encontramos allí en el capítulo 2 como el primer gran discurso que da el apóstol Pedro. El Señor ya no está presencialmente con ellos, el Señor ha sido alzado, como nos dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando el Señor es alzado, Él está junto a los suyos. En ese momento Él es alzado, una nube le cubre y se da testimonio a aquellos discípulos y a los apóstoles diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y, y ellos creo que esas palabras y más las palabras del Señor, eh, creo que fueron alicientes en la iglesia primitiva. Muchos de los creyentes movieron su vida cristiana, movieron su vida y su testimonio de vida pensando en esta promesa, que en vida ellos no lo alcanzaron físicamente, que el Señor retornaba. Y yo creo que esto estuvo en la mente de los primeros creyentes y también en muchas de las acciones y de la vida cristiana de la iglesia primitiva. Pensar que el Señor regresa pronto. Y por lo tanto, con esto en mente, ellos salieron a predicar el Evangelio. Y aquí en este primer gran discurso, como producto de la predicación del Evangelio, se convierten, dice en penúltimo párrafo de este capítulo, que se convirtieron más o menos 3.000 personas, aproximadamente 3.000 personas. Es decir, escuchando el Evangelio dieron respuesta al mensaje alrededor de 3.000 personas. Y se añadieron ese día se añaden a la iglesia. Y vamos a leer la porción del versículo quizás 36. Vamos a leer de Hechos el capítulo 2.
Dice Pedro en esta predicación, en este discurso a judíos, israelitas, a los cuales él les llama hermanos o varones israelitas y hermanos también. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa o torcida generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí, en una primera lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento, pensando en esta iglesia naciente y leyendo esta porción, cuántos de nosotros quizás en nuestra mente trata de imaginarse cómo ha sido o cómo fue la vida de los primeros creyentes, ¿verdad? Cómo ellos eran movidos por el Señor, movidos y guiados por el Espíritu Santo, cómo ellos lograron estrechar lazos de comunión, verdaderos lazos de amor, esos lazos que en su vida cotidiana y en su vida secular quizás no lo experimentaban, sino que algo distinto experimentaban cuando estaban juntos. Ellos compartían con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Habían necesitado, sí habían necesitado, pero el amor que había entre ellos y que el Señor había plasmado, era un amor que los movía a estar juntos y los movía a perseverar. Pero ellos no podían vivir de cualquier forma. El apóstol cuando predica y tiene como producto de la predicación del Evangelio, si uno lee la predicación la predicación o el discurso de Pedro es literalmente la predicación del Evangelio, tal cual como Pablo en el libro, en la carta a los Corintios, les recuerda el Evangelio que os he predicado, ese Evangelio que ustedes recibieron, ese mensaje que transformó las vidas de ustedes. ¿Cuál mensaje? El mensaje tiene que ver con la persona de Cristo. Cristo Jesús. Él murió conforme a las Escrituras.
y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese Señor y ese Jesús en quien hemos confiado, Él resucita y aparece y deja testimonio. Reúne a los suyos y comparte con ellos antes de ascender a los cielos. El corazón de ellos se fija al corazón del Señor. Y muchos de ellos, después que el Señor resucitó y ascendió a los suyos, las vidas de ellos cambiaron profundamente. El punto de dar su vida por amor al Señor y por amor a los hermanos. Porque muchos de ellos salieron para predicar el Evangelio y para implantar eh, iglesias locales como testimonio del amor del Señor y como eh, lugar donde la predicación del Evangelio en su pureza iba a ser proclamado. Y nosotros consideramos en algún momento la porción que está en los versículos 41 y 42. Vamos a volver a esa porción. Dice el libro de los Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si pensamos en cuáles son los pilares, cuáles son los elementos fundamentales en la vida, en la predicación del Evangelio y en la vida local de iglesia, quizás puede estar resumido en estos dos versículos. El Señor, antes de ascender a los cielos, les instruyó a los suyos, reunió a los suyos. Pablo dijo que en una ocasión el Señor reunió a más de 500 hermanos a la vez. Yo no sé cuántos habemos aquí. Aquí. Podemos pensar que habremos unos 60, 50, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí pueden ser llamados hermanos o creyentes. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos testificar que somos salvos por la gracia del Señor? Que somos creyentes en el Señor Jesús. No porque somos mejores, no porque tengamos méritos, sino cada creyente puede decir: porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos salvos no porque en mí haya méritos para alcanzar el favor de Dios. Dios dice que todos nos hemos desviado, a una nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Delante, en nuestra condición natural, no hay diferencias para con Dios. Todos pecamos. Dice la Escritura: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando conversábamos con los hermanos que se bautizaron y escuchábamos el testimonio de ellos de sus labios nos confesaban que eran creyentes y se querían bautizar porque eran creyentes. Y que se querían bautizar porque ellos eran salvos, conforme a lo que las Escrituras indicaban. Y les preguntábamos qué entendían o qué era para ellos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Liberados de qué? Y ellos decían: de la condenación. Porque habían entendido por las Escrituras que delante de Dios eran pecadores. Pero Dios les había amado tanto que envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir en una cruz a favor de ellos. Y el testimonio no es que el Señor murió por todos, y es verdad, dice las Escrituras, que Él vino y muere por todos.
o a favor de todos. Pero el testimonio de ellos es que Cristo había muerto por ellos, apropiándose de la obra del Señor. Y la fe en Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, la aplicaron a su vida, entendiendo que eran pecadores y que necesitaban de salvación. Porque si la muerte les sorprendía, su destino era la condenación eterna. ¿Cómo ellos entendieron estas cosas? Porque la iglesia se lo estaba comentando, porque alguien de mayor conocimiento se los había enseñado, lo habían entendido porque Dios lo dice en su palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y por eso pueden ser llamados hermanos conforme a las Escrituras. Por eso pueden ser llamados hijos de Dios. Como dice el evangelista Juan en su primer capítulo, hemos sido engendrados no de sangre ni de carne, no hemos sido engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí el apóstol Pedro está predicando y cimentando lo que vamos a entender como los fundamentos de la vida cristiana. ¿Qué cosa? Ellos entendieron el Evangelio, recibieron, dice el versículo 41, recibieron su palabra, individualmente, una respuesta al mensaje. Fueron añadidos aquel día como 3.000 personas individualmente, fueron añadidos a la iglesia, fueron recibidos a la vida de iglesia local. Y desde allí, dice el versículo 42, y nos da algunos elementos colectivos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces mi pregunta antes de seguir es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos respecto de la lectura que estamos realizando? ¿Hemos recibido la palabra de Dios? ¿Somos creyentes? ¿Es usted un hijo de Dios? Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. 7 hermanos se bautizaron hace unos días atrás. Luego son añadidos a la iglesia. Fueron añadidos aquel día como 3.000 personas, agregados, anexados, unidos a la iglesia local para perseverar, como dice el versículo 42. Y aquí tenemos algunas dimensiones colectivas de la iglesia local. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra versión dice, y se mantenían firmes, firmes. Estaban o eran fieles. Y perseveramos para mantenernos firmes, hermanos. Estamos juntos para perseverar, para conservar y mantenernos fieles. ¿En qué cosas? Algunos aspectos que ya hemos considerado. Fieles en perseverar, estar continuamente activos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí encontramos quizás algunos pilares fundamentales o importancias en el desarrollo de la vida cristiana. La importancia de la palabra de Dios, poder ser enseñados en la palabra de Dios. En la vida personal, poder escudriñar las escrituras y alimentarnos de la palabra de Dios. Un creyente sin la palabra de Dios es inconcebible. Como un niño que nace, que necesita de la leche o que necesitamos alimentarnos. Bueno, algunos nos alimentamos más que otros, pero necesitamos alimentarnos.
la importancia de la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, la importancia de la comunión, perseveraban en las oraciones. Y lo menciono así porque ese fue el orden que consideramos. Y nos faltó hablar algo acerca del partimiento del pan. Perseveraban los que creían, los que fueron añadidos, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a hablar en los minutos que tenemos algo acerca del partimiento del pan. Esta palabra partimiento del pan que aparece da la idea en el original que es el acto de fracturar, de partir. Esa es la idea que está aquí en esta palabra partimiento del pan. Y es lo que el Señor hizo y lo que el Señor enseñó allí en Lucas el capítulo 22. Vamos a Lucas el capítulo 22. Lucas el capítulo 22. Allí encontramos en Lucas el capítulo 22, encontramos la institución de la cena del Señor. Dice las Escrituras que la noche que el Señor fue entregado, Él se reúne con los suyos. Era la Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua. Ellos sabían que debían conmemorar la Pascua, era la costumbre judaica. Y por lo tanto el Señor reúne a los suyos y los envía a un lugar específico porque allí ellos iban a celebrar la Pascua y los discípulos se fueron junto al Señor o se adelantaron, pero se reunieron con el Señor para celebrar la Pascua, ese primer día de los panes sin levadura, como dice el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura y en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿O dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparado allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho. O sea, exactamente como el Señor les instruyó y les dijo, así ocurrió. Es que el Señor es Dios. El Señor conoce. El Señor sabe. El Señor instruye y van estos discípulos. Van como el Señor les había dicho, fueron obedientes a la voz del Señor y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, cuánto he deseado con vosotros, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y allí termina no termina la celebración de la Pascua, pero el Señor ya ha celebrado la Pascua con ellos. Comen la Pascua, beben del vino. Pero dentro de esta celebración, el Señor hace una pausa, estando junto a ellos para instituir lo que conocemos, la cena del Señor, o como hemos leído en el capítulo 2, el partimiento del pan. Y dice el versículo 19, y tomó el pan,
y dio gracias y lo partió. Y ahí está nuevamente la palabra fracturar o partir. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta aquí, en esta lectura de la palabra del Señor. Aquí encontramos al Señor instituyendo lo que conocemos como la cena del Señor. Es lo que comenzaron a hacer la iglesia primitiva allí en el libro de los Hechos, como algo fundamental, como algo importante en el desarrollo de la vida cristiana y en el desarrollo de la vida de iglesias. En el libro de los Hechos, los que oyeron la palabra, es decir, los creyentes fueron bautizados y se añadieron individualmente, respuesta al mensaje. Aquí tenemos una dimensión individual, el bautismo, cada uno decide y ha tomado esa decisión de obedecer al Señor en el bautismo, como obediencia al Señor, como testimonio a todos los que les vieron ser bautizados, que ellos pertenecen a Cristo, que ellos son del Señor. Y ellos sin palabras predicaron el Evangelio. Ellos entendieron esa gran verdad cuando conversamos. Y cada uno de nosotros les vimos testificar y dar gloria a Dios por lo que nuestros hermanos estaban haciendo, cumpliendo el mandato del Señor. Pero la vida cristiana no termina ahí. Yo no sé si usted recuerda cuando se bautizó. Algunos tratan de pensar, ¿dónde se bautizaron? Porque somos más viejitos. Pero sin duda que ese día de la obediencia del bautismo marcó un hito, por así decirlo, en la vida cristiana. Es típico ahora cuando se da una formación y los jóvenes van a la universidad para adquirir conocimiento y tener una profesión, ¿verdad? Ellos tienen un perfil de ingreso. Entonces van a ingresar a esta carrera todos los que tienen este perfil y dan algunas características. Y tienen que dar en mi tiempo era la prueba de aptitud académica. Ahora ya no es la prueba de aptitud académica, ¿no? Es la PAES. ¿Sí? Los jóvenes que tienen que pasar por la PAES, ¿no? ¿Hay alguno que tenga que dar la prueba este año? ¿Verdad? Y uno dice, perfil de ingreso, y para eso tiene que dar esta prueba y esta otra prueba, y hay un perfil de ingreso, y uno entra a la carrera. Luego, tienen que hacer un análisis para ver el perfil de egreso. Vamos a sacar médicos, vamos a sacar ingenieros, vamos a sacar profesores, dice esta universidad. Entonces, vamos a ver si el currículum que se le está enseñando responde a ese perfil, ¿verdad? Entonces, para establecer el perfil y la calidad de ellos, entonces el programa marca hitos importantes. Normalmente hay como 2 hitos. A la mitad de su carrera, para ver cómo van y si se ajusta a la enseñanza, y luego casi al final, ¿verdad? Para ver si están saliendo con la formación que tienen. Entonces, 2 hitos importantes que marcan. Y algo parecido hay en nuestra vida cristiana, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en nuestro peregrinar hacia el encuentro con nuestro Señor, porque Cristo viene y vamos a su encuentro. Y eso puede ser hoy. El día y la hora nadie sabe. Solo Dios en su santa y soberana voluntad tiene establecido, y el Señor tiene establecido el día en que venga
He aquí vengo en breve, he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en esta vida terrenal, nuestra vida cristiana, también es marcada por hitos. El hito del bautismo, que es obediencia al Señor, y un hito de la comunión entre la iglesia, aquellos que fueron añadidos a la iglesia, aquellos que forman parte de una iglesia local y perseveran junto a los creyentes perseveran en vista de la venida del Señor. Así que el bautismo y la cena del Señor son elementos importantes. En ambos están direccionados hacia la persona de Cristo. Ambos son símbolos. El símbolo del bautismo y el símbolo de participar de la cena del Señor. Pero ambos convergen en la persona de Cristo. Y en su muerte, y en su sepultación, y en su resurrección. Por el bautismo se proclama su muerte, su sepultura y su resurrección. Por medio de la cena, el partimiento del pan, se proclama su muerte y su resurrección por nosotros. Y se participa, como dice la enseñanza, hasta cuando Él venga. A diferencia, como leíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 41, el acto de bautizarse ocurría una vez. Los que creyeron fueron bautizados y fueron añadidos. Pero el acto de la comunión, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, son actos continuos de perseverancia, de estar permanentemente ocupado. Debe observarse todos estos cuatro pilares, debe observarse con frecuencia y en lo colectivo. Así que, ¿qué es la cena del Señor? Allí donde estábamos en Lucas, el capítulo 22, el Señor dijo, y voy a volver a leer el versículo 19 y 20, donde el Señor instituye. El Señor esa noche que fue entregado, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, estos dos símbolos, el pan y la copa. Toma la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que encontramos aquí de los labios del Señor esta instrucción para todos, para sus discípulos, que irradió para todos los creyentes después. Haced memoria de mí. Por lo tanto, la reunión del partimiento del pan es una reunión conmemorativa. Hacemos memoria del Señor. Tenemos el privilegio, como lo hemos hecho esta mañana, de venir, aceptar el llamado del Señor, la convocatoria del Señor, para venir y estar juntos, para en lo colectivo hacer memoria del Señor, hacer memoria de su persona, de las perfecciones de su persona. Hablamos de la perfección del Señor, hablamos de su humanidad, hablamos de su deidad. El Señor es verdadero Dios y hombre perfecto, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Se leyó la porción de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, donde un niño es nacido, hijo nos es dado. Un niño nace, pero un hijo es dado a la cruz.
y el principado está sobre sus hombros. Él tiene el control del universo. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en lo colectivo, al partir el pan, al fraccionar el pan en esta mañana, adoramos a nuestro Dios, hablando acerca de su Hijo. Todas nuestras oraciones en general son oraciones de peticiones, oraciones de alabanza, pero en lo colectivo, juntos el domingo por la mañana, estamos juntos para honorar a nuestro Señor, hacer memoria de Él, tributar honor y gloria al Señor. Recordar al Señor en su muerte, recordarle en el sufrimiento, el camino que pasó en la cruz, así como el salmista cuando escribe y recuerda los acontecimientos de la cruz. Cuando el salmista escribe acerca de él en la cruz y de sus sufrimientos, y habla lo que el Señor tuvo que sufrir, el abandono allí en la cruz. Cómo su corazón se derrite en medio de sus entrañas, así como la cera se derrite. El abandono de Dios allí en la cruz. El Señor sufre el abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y el salmista agrega y dice, pero tú eres santo. La santidad de Dios, la santidad de su Hijo, que llega hasta la cruz para cargar en su cuerpo nuestros pecados, ser herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sufrir el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre él, pero por su llaga nosotros hemos sido curados. Y cuando partimos el pan, el Señor dijo, esto es mi cuerpo, su cuerpo entregado a la cruz. Y cuando tomamos de la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por vosotros. Y el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y allí tenemos, hermanos, el privilegio de estar juntos, juntos para recordar y hacer memoria del Señor. Y rápidamente vamos a 1 Corintios, el capítulo 11. Todas estas porciones usted las puede volver a leer en casa. Allí en 1 Corintios, el capítulo 11, tenemos la práctica de la cena del Señor y algunos abusos que podrían haber ocurrido o que estaban ocurriendo en este caso en la iglesia de Corinto y que el apóstol tiene que corregir. Pero allí el apóstol recuerda al Señor en sus palabras. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y agrega el apóstol, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él venga. Así que tenemos de los labios del Señor, entendiendo que el Señor quiere que participemos para conmemorar. Tenemos una ceremonia conmemorativa
pero también una ceremonia proclamativa. Cada vez que participamos, hermanos, proclamamos la muerte del Señor hasta cuando Él venga. Se predica el Evangelio en el bautismo, también predicamos y proclamamos cuando estamos juntos la muerte del Señor. Anunciamos hasta cuando Él venga. Así que obedecemos al Señor. Así que recordamos al participar y anunciamos sus padecimientos. Así que anunciamos y proclamamos que el Señor viene y venimos al encuentro de nuestro Señor para estar en comunión con Él, pero también para estar en comunión unos con otros. Ahí la importancia de participar en el partimiento del pan y tener en nosotros, hermanos, esta voluntad de participar y de perseverar como iglesia local. Somos miembros los unos con los otros y en nuestras diferencias nos unimos. Es el signo visible. Aquí estamos juntos para aprender. Y nos juntamos el martes y nos juntamos el jueves y a veces nos juntamos los sábados y en otra actividad. Pero el símbolo visible de nuestro amor entre hermanos y de nuestro amor por el Señor es cuando estamos juntos el domingo por la mañana para adorar al Señor, para conmemorar, para fraccionar, para partir el pan, los unos con los otros en comunión, proclamando que amamos a Dios, que amamos al Señor y que recordamos su muerte hasta cuando Él venga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Es importante en tu vida? Ojalá que sí. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.